Sí, muy buenos días, queridos amigos. Le damos las gracias al Señor porque nos permite poder compartir con ustedes en esta mañana un mensaje de advertencia, un mensaje de llamado y sobre todo un mensaje de amor, donde Dios quiere que cada día andemos en sus caminos y hagamos su voluntad. Así que para todos nuestros hermanos que hasta ahora están conectados, para los que irán a escuchar esta reflexión después, le damos la bienvenida y que el Señor les bendiga en gran manera en este día especial. Para dar comienzo a esta reflexión de esta mañana, quiero tener una oración, así que me voy a colocar de rodillas para orar. Oremos. Cariñoso Dios y Padre, que moras en el cielo, en esta hora de la mañana, Señor, te agradecemos porque nos permites poder llevar, Señor, un mensaje más a muchos hogares. Permita que al estudiar tu palabra, Señor, en esta mañana, tú nos hables y sobre todo podamos tomar decisiones conforme a tu voluntad. Bendice de manera especial a todos los oyentes, Señor. Permita que el mensaje de esta mañana, Señor, pueda quedar en nuestras mentes, podamos reflexionar y cada día hacer cambios radicales en nuestra vida. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, en esta mañana la reflexión la he titulado Un concilio malévolo. Un concilio malévolo. Está enfocada especialmente en esta mañana, nos vamos a detener a leer unos apartes del espíritu de profecía del libro Testimonios para los Ministros. Al final vamos a encontrar en qué página se encuentra lo que vamos a leer. ¿Listo? Vamos a proyectar algunas imágenes, las diapositivas para ir detrás con la lectura. Pero antes de eso vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. El Señor allí nos da como una amonestación, una advertencia. Dice allí en Apocalipsis 12:12. Vamos a leer en primer lugar. Apocalipsis 12:12 dice: Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el versículo 17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo cada vez que leo estos dos párrafos pienso, reflexiono y digo: el enemigo anda, como dice Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar, porque le queda poco tiempo. Y él va a hacer guerra especialmente con una iglesia. Allí está diciendo la palabra de Dios que es con una iglesia, con un pueblo, con un remanente. Y allí da al menos dos características. Dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros sabemos muy bien que la iglesia de los últimos tiempos, que la iglesia que Dios ha preparado, que Dios ha llamado, es la iglesia adventista del séptimo día. Muchas veces personas me dicen la siguiente pregunta: dígame, hermano, ¿su iglesia es la iglesia verdadera? Las personas que me hacen esta pregunta es porque no pertenecen a la iglesia adventista. Y yo le digo, si le digo que sí, usted no me va a creer. Y si le digo que no, quizá usted va a decir, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo allí? ¿Por qué se congrega a esa iglesia? Entonces yo más bien le digo, descubramos a través de la palabra de Dios que la Biblia nos va a mostrar. Quizás en la Biblia no va a escuchar o no va a leer iglesia adventista, ¿no? Allí no está eso, no dice así. Pero sí encontramos las características del pueblo de Dios, de cómo a través de los años, de los siglos, de las edades, se ha mantenido de parte de Dios, de parte de la verdad.
aunque se desplomen los cielos. Entonces, teniendo en cuenta este versículo, dice que Satanás, el dragón, se fue a hacer guerra contra la mujer. Y nosotros sabemos que en profecía mujer simboliza ¿qué? Iglesia. Entonces, teniendo en cuenta eso, mi querido hermano, vamos a leer una parte del escrito de profecía del libro Testimonio para los Ministros, página 473 al 475. En contados segundos vamos a poner allí la pantalla, donde yo quiero que usted, si es posible, anote estas frases, o tómele un pantallazo, o tómele una foto. Pero tenga en cuenta que lo que vamos a leer es para que nosotros que pensemos, reflexionemos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Dice la Biblia, lo acabamos de leer, que al enemigo le queda poco tiempo. Y como le queda poco tiempo, ¿qué está haciendo? Destruyendo. San Juan 10:10 dice que el ladrón viene y no a qué, a matar, robar y destruir. ¿Y quién es el ladrón? Satanás. ¿Ah? Entonces, hermanos queridos, vamos entonces a leer estas diapositivas y vamos a ir reflexionando. Vamos entonces con la primera diapositiva. Dice así, esto se encuentra en Testimonios para los Ministros. Dice así: el enemigo de nuestras almas, el origen de todos nuestros problemas, tiene siniestros planes para entrampar a los hijos de Dios. Tremenda advertencia que nos está haciendo el Señor. Su propósito es impedir que alcancemos ¿qué? La salvación. El enemigo de Dios, Satanás, el engañador, el padre de la mentira, el acusador, el diablo, la serpiente antigua, dice aquí que quiere que nosotros ¿qué? No obtengamos la salvación. El enemigo quiere que nos perdamos, así como él está perdido. El enemigo ya sabe cuál va a ser su futuro. ¿Ah? Y yo en esta mañana quiero decirle, cuando el enemigo, porque el enemigo dice que es nuestro acusador, ¿no? Cuando el enemigo quizás nos recuerde el pasado triste que hemos tenido, nuestras caídas, usted recuérdele al enemigo, no el pasado ni el presente, recuérdele que el futuro. Dígale, Satanás, yo ya sé cuál es su futuro. El pasado mío ya el Señor lo perdonó, ahora soy nueva criatura, pero usted no tiene esperanza. Satanás ya está que perdido. Y por eso en esta diapositiva está diciendo que no quiere que usted y yo nos salvemos. Yo pregunto en esta mañana, ¿cómo estamos delante de Dios? Sigue diciendo allí, leamos a continuación en unos pocos renglones las instrucciones que Satanás da a sus súbditos en una reunión ¿de qué? De demonios. Hay un concilio malévolo, está allí al frente el general, el jefe, está Satanás quizás sentado y alrededor de él, de la mesa, están quienes, los demonios, todos los ángeles caídos que él se trajo del cielo, ¿no? Y entonces él le dice, vea, el plan va a ser este, la estrategia va a ser esta, vamos a atacar a este pueblo y vamos a descubrir cómo se llama ese pueblo. Sigamos avanzando. Los propósitos del enemigo. Dice el gran engañador. ¿Quién es el gran engañador? La serpiente antigua que engañó a nuestros primeros padres, ¿no? Que engañó allá en el cielo a la tercera parte de los ángeles. Nuestra principal preocupación, dice él, consiste en silenciar a esa secta guardadora ¿de qué? Del sábado. Satanás odia. Y lo repito una vez más, Satanás odia una iglesia y esa iglesia es la guardadora del sábado. Aquí está diciendo claramente, Satanás odia es a la iglesia que guarda el sábado. ¿Y cuál es esa iglesia? La iglesia adventista del séptimo día. Y por eso él dice, vamos a silenciar lo más posible a esta iglesia, ¿no? Y cómo Satanás llama a la iglesia una secta, ¿no? Pero realmente la iglesia bendita no es una secta, es una iglesia, ¿no? Es una iglesia instituida, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Dice allí, debemos suscitar indignación contra ella. Por eso Satanás, mis queridos hermanos, está atacando a la iglesia y ataca a los líderes de la iglesia, ¿no? Satanás quiere que los líderes de la iglesia
caigan en pecado, ¿no? Porque al hacerle daño a la iglesia, ¿qué va a pasar? La gente de afuera, la gente de alrededor va a decir, no, mira lo que está pasando en esa iglesia, ¿no? Y dicen ser cristianos y mira todo lo que está pasando, ¿no? Por eso Él quiere eso, ¿no? Que la gente se sienta indigna contra esta iglesia, ¿no? Dice allí, llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios según el mundo e induciremos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. ¿Y cuáles son los propósitos? Entonces el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. ¿Cuál es el día que el enemigo de Dios ha creado? La Biblia lo dice, ¿no? La Biblia dice que el día que Satanás ha creado y que Él quiere que lo adoremos es la observancia del domingo, ¿no? Pero nosotros tenemos mucha verdad que dice la palabra de Dios, que la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y guarda el cuarto mandamiento de Dios, esta es la iglesia de Él, ¿no? Pero Él quiere también una adoración. Satanás quiere una adoración y por eso hoy mucha gente está siendo engañada, ¿no? La mayoría de cristianos, de protestantes, guardan es el domingo. Pero hemos descubierto, hermanos, que la observancia del sábado es bíblica, ¿no? Hemos escuchado muchos sermones acerca de esto, así que no vamos a entrar a profundidad. Sigamos entonces leyendo esta advertencia que Dios nos está teniendo en esta mañana. Dice, cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo, se pasarán a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos de Dios. Cuando yo leo esto, hermanos queridos, créeme que yo tiemblo, me da miedo, ¿no? Yo digo, Señor, ayúdame a permanecer fiel a tus pies, a tu mensaje, ¿no? Porque aquí está diciendo, ¿no? Que muchos de los que hoy en día se encuentran en las filas de los observadores del sábado se van a pasar a ¿cuáles filas? A los que guardan el domingo, ¿no? Es para que pensemos, hermanos, cómo yo estoy guardando el sábado actualmente, ¿no? Para mí el sábado es una delicia. ¿Lo estoy guardando como Dios pide que lo guarde? ¿O solamente lo guardo en la mañana y en la tarde me quedo durmiendo toda la tarde o haciendo cosas que verdaderamente no fue creado, o sea, que no edifique? Entonces pensemos por un momento, el enemigo está diciendo aquí, voy a hacer todo lo posible y va a decretar una pena de muerte, ¿no? Y nosotros sabemos eso a qué se refiere a los últimos tiempos, ¿no? Cuando salga el decreto de muerte, que todo mundo, el que no guarde el domingo, va a sufrir pena de muerte. Sigue diciendo allí esta advertencia, pero antes de recurrir a esas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Y allí puse subrayado, dice, podemos separar a muchos de Cristo por medio de tres cosas. Número uno, ¿por medio de qué? De la mundanalidad. Número dos, por medio de la concupiscencia. Y número tres, por medio del orgullo. Pensemos por un momento de estas tres cosas que el enemigo quiere meternos en la mente, en nuestra vida. ¿Realmente cuáles tenemos? ¿Será que somos muy orgullosos? ¿Será que alimentamos mucho los deseos de la carne? ¿Será que la mundanalidad, es decir, los placeres del mundo, las cosas del mundo, están absorbiendo mi vida espiritual y cada día en vez de crecer a la estatura de Cristo estoy descendiendo? Pensemos, mis hermanos, el enemigo, como lo decía Apocalipsis, como lo leí en Apocalipsis 12:17 y 12:12, ¿no? El enemigo está furioso, ¿no? Está furioso y quiere aplastar, quiere destruir, quiere acabar a la iglesia de Dios. ¿Y la iglesia de Dios quiénes son? Nosotros. Por eso, mis hermanos, debemos cada día consagrarnos. Es el tiempo de que busquemos al Señor, ¿no? Pablo lo dice en Romanos 13:11. Es hora de que levantarnos de este sueño. Es hora de pregonar el mensaje adventista. Pregonar de que Jesús viene. Pregonar la observancia del sábado. Es hora. Y entre más hagamos esto, ¿qué va a pasar? Más rápido viene Jesús. Y acabaremos con este mundo de miseria y de dolor.
Sigamos leyendo, hermanos. Dice allí, mira lo que dice Satanás. Le dice a sus demonios, sus secuaces: debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios se preocupen más por qué, por el dinero, que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. ¿Qué quiere el enemigo? Que nosotros ¿qué? Trabajemos. ¿Pero para qué? ¿Para ganancia de qué? De dinero, ¿no? La palabra de Dios dice, ¿no? ¿De qué sirve el hombre ganar todo el mundo y pierde su alma, ¿no? Y eso es lo que el enemigo quiere, que trabajemos, si es posible, las 24 horas del día o los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, mis hermanos, allí está diciendo que Satanás quiere que trabajemos más, pero para nuestro deleite. Y además de eso, que como hay tanto trabajo, no le dediquemos tiempo ¿a qué? A predicar el mensaje a las personas que nos rodean, ¿no? Y allí me gusta de cómo el enemigo reconoce, ¿no? Que el mensaje que tiene la iglesia de Dios es el mensaje que Satanás odia, ¿no? Porque realmente que lo desenmascara, ¿no? En la palabra de Dios, hermanos, está escrito todas las mentiras del diablo, ¿no? Entonces, cuando uno predica de esto, el enemigo ¿qué hace? Se pone furioso, ¿no? Y hace todo lo posible para que estos mensajes no lleguen a los corazones de las personas que necesitamos. Sigue diciendo allí: por medio de los que tienen una apariencia de piedad, pero no conocen la eficacia de ella, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían bastante daño. La apariencia de piedad, ¿no? ¿Cuántos muchas veces nosotros, hermanos, hemos aparentado, ¿no? En la iglesia quizás la gente nos ve con corbata, quizás con un saco, con un traje bien elegantes. Nos parecemos a Cristo, ¿no? Pero quizás afuera de la iglesia somos otras personas, ¿no? Quizás en el hogar también somos otros. Pero mis hermanos, debemos de quitarnos esa máscara y demostrar realmente que nos parecemos ¿a quién? A Jesús. Sigue diciendo allí: los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. Hasta que demos el golpe decisivo, deben ser incansables nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos. Y esta última frase de este párrafo es para que pensemos. Debemos, dice él, debemos estar presente en todas ¿qué? Sus reuniones. Esto es lo que quiere el enemigo, ¿no? En cada reunión que se tenga en la iglesia, en cada reunión que se tenga en su casa, en el grupo pequeño, en una reunión de junta administrativa o junta de iglesia, donde se van a trazar planes para el crecimiento de la obra de Dios, cuando se van a tratar planes, proyectos para alcanzar a personas, ¿quién va a estar allí presente? El enemigo. Y él va a poner que todo lo que esté al alcance para que la gente o los líderes, las personas no ejecuten esos proyectos. O a veces suele pasar que estamos en reuniones y al último el ambiente se pone un ambiente pesado, un ambiente de crítica, un ambiente de juicio, de condena quizás contra algún hermano, ¿no? Y eso es lo que el enemigo quiere, ¿no? Estar presente en todas las reuniones. Por eso, mis hermanos, cada vez que usted tenga una reunión, cada vez que usted vaya a compartir la palabra de Dios con personas, con visitas, amigos, haga una oración, diga: Señor, aparta toda influencia del mal, que el enemigo no esté aquí presente y que tu Espíritu Santo sea el que gobierne y nos acompañe, para que de esta manera las fuerzas espirituales malignas huyan y podamos sentir la presencia de Dios. Sigue diciendo la sierva del Señor: tendré en el terreno, dice Satanás, tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. También tendré incrédulos presentes que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Hoy en día, mis hermanos, en el estado que se encuentra la iglesia, como lo dice el Apocalipsis, una iglesia tibia,
una iglesia mediocre, una iglesia fría, ¿no? Cuando sea un mensaje de amonestación, un mensaje donde Dios nos habla y que debemos de tener un reavivamiento, una reforma, que debemos de abandonar el pecado, que debemos de morir al yo, que debemos de cambiar nuestro estilo de vida. A veces esos mensajes que se predican, ¿qué pasa en la iglesia? Los hermanos dicen, no, estos mensajes están muy fuertes, ¿no? Estos mensajes como que no les gusta, ¿no? Porque hoy en día a muchos les gusta es que se le hable solamente del amor de Dios, del amor de Dios, del amor de Dios. Y es necesario hablar del amor de Dios. Porque gracias al amor de Dios es que somos salvos, ¿no? Pero aquí está diciendo que Él va a hacer todo lo posible para que los mensajes de los últimos tiempos, de los mensajes proféticos que hay escrito a través de la sierva del Señor, esos mensajes los hermanos no atiendan a ese llamado, ¿no? Porque allí son mensajes de ¿qué? De reavivamiento, de reforma. Por eso Él está diciendo allí, ¿no? Va a hacer lo posible para que la gente dude de los mensajes de la sierva del Señor. Y es triste, hermanos, de cómo muchas personas que han llevado 10, 20 años, 30 años en la iglesia, aún pastores, ¿no? Líderes de iglesia, hoy en día dudan de los escritos de la sierva del Señor. Dudan de que verdaderamente ella fue una profeta del tiempo del fin. Y como son líderes, lleva esa influencia mala a la iglesia y muchos de los hermanos terminan creyendo también esa mentira, ¿no? Y eso todo es obra de ¿quién? Estamos viendo aquí que es obra de ¿qué? Del gran engañador de las almas, que es Satanás. Hermanos, ya casi vamos terminando. Dice él allí, debemos producir distracción y causar ¿qué? División. Eso es lo que más le encanta al enemigo, que la iglesia esté dividida, ¿no? Que se crean quizás grupos de iglesia, grupos de estratos sociales, ¿no? Allí están los ricos, allí están los pobres, allí están los medio ricos. Y eso es lo que quiere, ¿no? Y no que haya armonía en la iglesia, que haya unidad, que haya amor. Está diciendo allí, debemos producir ¿qué? Distracción y causar división, ¿no? Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas. Y es triste, hermanos, y muchas veces en la iglesia hacemos esta pregunta, y la pregunta es, y uno se la formula a todos los hermanos de la iglesia, ¿no? Y uno le dice a los hermanos, alzando la mano, ¿cuántos de los que están aquí están preparados si el Señor Jesús viniese esta noche? Y están hermanos de una iglesia de 100 hermanos, de 200 hermanos. Son muy pocas las personas que alzan la mano, ¿no? Porque quizás sentimos de que no estamos preparados delante de Dios. Pero mis hermanos, todavía tenemos oportunidad. Todavía es hora de que tenemos la oportunidad de ir a Dios. El enemigo no quiere que nos preocupemos por nuestra salvación. Sigue diciendo, e inducirlos a criticar, ¿a qué más? A juzgar y a acusarse y a condenar mutuamente, ¿no? A albergar egoísmo y enemistad. Eso es lo que al enemigo le gusta, ¿no? Causar juicio, crítica, causar enemistad. Y vemos que eso realmente es lo que o sea, hermanos, cuando nosotros entendemos que Satanás es nuestro enemigo, metámonos en la mente a la persona que debemos odiar de verdad, a la persona que debemos de tenerla como enemigo, es al Satanás. Es a Satanás, a Lucifer. Es a él, no a mi hermano ni a mi hermana. Es a él al que de verdaderamente debemos es odiar, ¿no? Por tanto daño que ha causado. Sigue diciendo allí. Por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia. Satanás está reconociendo allí, ¿no? Que él fue orgulloso, ¿no? Que fue crítico, que él se creó ser Dios. Dice, por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia. Y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Esto está escrito en Testimonios para los Ministros, página 473 al 475. Yo no sé, hermanos, cómo
observaron ustedes estos párrafos, pero yo solamente digo, hermanos, el enemigo quiere destruirte. El enemigo va a hacer todo lo posible para que usted se pierda, pero en esta mañana yo quiero decirle que no le vamos a dar esa oportunidad, ¿no? Vamos a pensar, yo estaré siendo tropiezo para la iglesia. ¿Será que mi espíritu es un espíritu de crítica? Porque hoy en día, hermanos, hay muchos hermanos dentro de la iglesia que el único espíritu que tiene es el espíritu de ¿qué? De criticar. No, que no me gustó el sermón que predicó el pastor, que no me gustó ese sermón porque esto, aquello, o llegamos a la casa a criticar, a condenar, ¿no? Eso es un espíritu que malévolo, ¿no? Pensemos, ¿todavía me falta perdonar a algún hermano? ¿O yo estaré causando división en la iglesia? ¿O yo seré un instrumento del diablo para que la obra de Dios no avance? Pero en esta mañana, hermanos, Dios nos está diciendo que debemos ¿qué? Abrir nuestros ojos. La palabra de Dios dice, ¿no? Velad. Velad porque la venida mía está cerca. Entonces, al haber leído estos párrafos, debemos de pensar y reflexionar y cambiar de rumbo. Como pregoneros de este mensaje, hermanos, de salvación, porque somos la iglesia remanente, ¿no? Tenemos un mensaje que marca la diferencia a las demás congregaciones. Así, mis queridos hermanos, mi deseo, mi anhelo, mi llamado en esta mañana es que realmente nos preocupemos por nuestra salvación. Porque Jesús tuvo que pagar un precio muy alto para salvarnos y fue dar su propia vida, ¿no? Y así como Jesús dio su propia vida para salvarnos, nosotros debemos dar nuestra propia vida a Jesús y también para salvar a otras personas que aún no conocen de Dios. Así que ese es mi deseo, mi anhelo, y les animo a que cada día sigamos escuchando la palabra de Dios, porque de verdad trae mensajes de esperanza, ¿no? De advertencia y sobre todo de amonestación, porque es necesario también esto. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre, te agradecemos porque en tus escritos proféticos, Señor, a través de la sierva del Señor, ha dejado mensajes, Señor, de esperanza, ha dejado mensajes de advertencia, de amonestación, y hemos visto en esta mañana, Señor, lo que tú quieres que hagamos. El enemigo quiere que nosotros nos perdamos, pero tú quieres que nos salvemos. Así que en nuestras manos está esa decisión. Por eso en esta mañana, Dios, queremos rendirnos a ti para que tu Espíritu Santo more en nuestro corazón, Señor, y podamos reconocer nuestros errores, nuestras flaquezas, Señor, y podamos cada día tener un carácter semejante al de Cristo Jesús. Bendice a los hermanos que escucharon este mensaje y los que lo van a escuchar también. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.